Leatherface es el infame personaje de Texas Chainsaw Massacre, una de las franquicias de terror más impactantes de todos los tiempos. Inspirado en algunos aspectos por el asesino real Ed Gein, Leatherface se convirtió en un ícono del horror con su máscara de piel humana, su imponente motosierra y su extraña y perturbadora familia. Creado por Tobe Hooper y Kim Henkel en 1974, Leatherface es el villano central de una familia caníbal que caza a los viajeros desprevenidos en Texas. Aunque en cada versión de la franquicia se cuentan detalles variados sobre su pasado, los elementos constantes son su comportamiento violento y su dependencia de su familia disfuncional. A menudo se lo muestra como un hombre con discapacidades mentales, que sigue las órdenes de sus familiares, especialmente de quienes lo alientan a cometer actos brutales. La primera película de la serie de Texas Chainsaw Massacre es famosa por su tono sombrío y realista. Al ser filmada con un presupuesto limitado, tiene un aire casi documental, lo que intensifica la sensación de terror. La película no solo marcó a generaciones, sino que también definió las convenciones de horror de los slasher films. La historia de Ed Gein ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Alfred Hitchcock se inspiró en él para crear a Norman Bates en Psycho del 1960, un personaje que también vive solo con su madre en una relación enfermiza. En El silencio de los inocentes, Buffalo Bill se inspira directamente en la idea de hacer ropa con piel humana, y en La masacre de Texas, Leatherface lleva una máscara de piel, inspirada en las macabras creaciones de Gein. Los crímenes reales inspiran muchas historias de terror, pero pocos casos han dejado una marca tan profunda en la cultura popular como el de Ed Gein. Este hombre, aparentemente inofensivo, escondía un oscuro secreto en su granja rural en Plainfield, Wisconsin. Un secreto que se descubriría tras años de desapariciones y que inspiraría personajes como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Para entender a Ed Gein, es importante conocer su contexto familiar. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906. Era el segundo hijo de Augusta y George Gein. Augusta, su madre, era una mujer profundamente religiosa y controladora. Desde muy pequeño, Ed vivió bajo el mandato férreo de su madre, quien tenía una visión distorsionada de la vida, llena de fanatismo religioso. Augusta convencía a Ed y a su hermano Henry de que el mundo estaba lleno de maldad y que todas las mujeres, excepto ella misma, eran pecadoras. Esta influencia fue moldeando a Ed en silencio. Ed fue un niño solitario y tímido, aislado de la sociedad y sin amigos. Su madre le prohibía socializar, convenciéndolo de que era mejor mantenerse alejado de la corrupción del mundo. Esta educación basada en el miedo y el desprecio hacia el sexo femenino sentaría las bases de su oscuro comportamiento en el futuro. Con el paso de los años, Ed y su hermano Henry se convirtieron en adultos. En 1940, la muerte de su padre dejó a los hermanos solos con Augusta. Pero Henry, cada vez más cuestionador, trataba de desafiar las enseñanzas de su madre, provocando discusiones. En 1944, Henry murió en un incendio en el campo, un hecho que dejó muchas preguntas abiertas. La muerte de Henry hizo que Ed y Augusta quedaran completamente solos. Sin embargo, un año después, en 1945, Augusta sufrió un derrame cerebral y murió, dejándolo totalmente desamparado. Su única conexión con el mundo se había roto. La muerte de su madre fue un punto de inflexión. Ed quedó aislado en la granja familiar, sin compañía y sin una guía. Fue entonces cuando empezó a desarrollar comportamientos que no solo inquietarían a los habitantes de Plainfield, sino al mundo entero. El 16 de noviembre de 1957, Denise Borden, una mujer conocida en el pueblo, desapareció misteriosamente. La última persona en ser vista en la tienda de Borden fue Ed Gein. Con esta pista, la policía de Plainfield decidió inspeccionar la granja de Ed. Al entrar, encontraron algo que nunca hubieran imaginado: cráneos humanos convertidos en cuencos, muebles tapizados con piel humana, máscaras hechas de rostros, y otros objetos igualmente macabros.
La inspección reveló que Ed Gein había estado profanando tumbas y recolectando partes de cadáveres, las cuales usaba para fabricar objetos. Además de los restos humanos, las autoridades descubrieron el cadáver mutilado de Venice Borden, confirmando el papel de Ed en su asesinato. Este fue el final de sus actos, pero solo el inicio del terror que provocaría. La noticia conmocionó al país entero. La tranquila comunidad de Plainfield no pudo aceptar que uno de sus vecinos estuviera involucrado en actos tan macabros. Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos. Aunque solo fue directamente vinculado con 2 asesinatos, los actos de Ed Gein tuvieron un impacto tan grande que influyeron en los cineastas y escritores de terror. La imagen del asesino de apariencia tímida, pero con una macabra colección de restos humanos, abrió la puerta para los villanos de varias películas de terror. El caso de Ed Gein es un recordatorio perturbador de cómo una mente dañada puede dar vida a los miedos más oscuros. Su historia sigue siendo fuente de pesadillas y relatos, mostrando que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. La película Jeepers Creepers está inspirada, en parte, en el caso real de Dennis Dupuy, un asesino de Michigan, que cometió un crimen en 1990. Aunque la criatura que aparece en la película, conocida como The Creeper, es una figura completamente ficticia, la escena inicial de Jeepers Creepers toma elementos del caso de Dupuy. En el caso real, Dennis Dupuy asesinó a su esposa, Marilyn, durante un altercado doméstico. Tras el asesinato, intentó deshacerse del cuerpo arrojándolo en una zona rural. Testigos que pasaban por el área observaron a Dupuy arrojando un objeto en el camino, similar a la escena en Jeepers Creepers donde los protagonistas ven al Creeper arrojando un bulto envuelto en una sábana manchada de sangre. Después del asesinato, Dupuy intentó evadir la captura y fue incluido en el programa America's Most Wanted, lo que llevó a su eventual aprehensión y posterior muerte. El director de Jeepers Creepers, Victor Salva, tomó esta premisa del avistamiento de un hombre arrojando un cuerpo en una carretera solitaria y lo transformó en una historia de terror sobrenatural, creando a un monstruo que caza a sus víctimas para alimentarse de partes de sus cuerpos. Dennis Dupuy nació en Michigan en 1943. Era un hombre aparentemente normal, casado con Marilyn y con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, detrás de la apariencia de una familia feliz, había una tensión que crecía con el tiempo. Dennis era conocido por ser controlador, mientras que Marilyn se preocupaba cada vez más por el bienestar de sus hijos y de ella misma. Aunque Dupuy trabajaba como inspector de propiedades, su vida personal comenzaba a desmoronarse. En 1989, Marilyn decidió terminar la relación, iniciando un proceso de divorcio que Dennis no aceptó. Para él, la separación significaba perder el control, y comenzó a obsesionarse con la idea de que Marilyn le estaba quitando su familia. La situación escalaba con discusiones cada vez más intensas, hasta que ocurrió el crimen. El 19 de abril de 1990, lo que comenzó como una discusión doméstica terminó en tragedia. Ese día, Dennis y Marilyn tuvieron una fuerte discusión en su hogar. Testigos afirman que la tensión era tan grande que se escuchaban gritos desde la calle. En un momento de ira, Dennis agredió físicamente a Marilyn y, sin pensar en las consecuencias, la atacó brutalmente. Dennis decidió llevar el cuerpo de Marilyn a una zona rural de Michigan. Testigos en el camino vieron cómo Dennis sacaba el cuerpo envuelto en una sábana de su coche y lo arrojaba en una cuneta. Uno de estos testigos, alarmado, decidió seguirlo y luego reportarlo a la policía. Gracias a estos informes, la policía pudo relacionar rápidamente a Dennis Dupuy con la desaparición de su esposa. Tras el descubrimiento del cuerpo, la policía comenzó una investigación exhaustiva. Dennis Dupuy se convirtió en el principal sospechoso y, al darse cuenta de que la ley estaba tras él, decidió huir. Comenzó entonces una persecución a nivel nacional, mientras la policía intentaba localizarlo, pero Dennis lograba mantenerse siempre un paso adelante. Dupuy se convirtió en fugitivo, desplazándose por diferentes estados y utilizando identidades falsas para evitar ser capturado.
Se movía constantemente y tomaba precauciones extremas para no dejar rastro, hasta el punto de vivir prácticamente como un fantasma. Este caso llegó a ser tan notorio que el programa America's Most Wanted lo incluyó en sus episodios, ayudando a mantener la atención pública y la búsqueda activa. En 1991, después de más de un año de fuga, Dennis fue finalmente rastreado y capturado en Dallas, Texas. Su captura fue gracias a la ayuda de America's Most Wanted, ya que un espectador reconoció a Dennis y llamó a las autoridades. Fue arrestado en una persecución policial, durante la cual se resistió al arresto. Su juicio fue un evento mediático, ya que el caso había ganado notoriedad a nivel nacional. Dennis Depo enfrentó varios cargos, incluido el asesinato en primer grado de su esposa, y se presentó como alguien que había sido empujado por las circunstancias. Sin embargo, el tribunal encontró suficiente evidencia para culparlo de sus actos. El caso de Dennis Depo tuvo tal impacto en la cultura popular que inspiró a la película Jeepers Creepers. Aunque la película añadió elementos de terror sobrenatural, la idea de un hombre arrojando un cuerpo envuelto en una sábana en una carretera fue directamente tomada de este crimen. Esta escena es especialmente escalofriante porque refleja la realidad detrás de lo que muchos creen que es solo ficción. El caso de Dennis Depo tuvo tal impacto en la cultura popular que inspiró a la película Jeepers Creepers. Aunque la película añadió elementos de terror sobrenatural, la idea de un hombre arrojando un cuerpo envuelto en una sábana en una carretera fue directamente tomada de este crimen. Esta escena es especialmente escalofriante porque refleja la realidad detrás de lo que muchos creen que es solo ficción. Gracias por acompañarnos en esta exploración oscura. No olviden suscribirse para más historias reales de horror y misterio. Buenas noches. O tardes.